Hola a todos, le damos la bienvenida a esta última jornada de la Semana de España. Como saben, se trata de una actividad de extensión de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad FASTA. La internacionalización es un proceso que en la universidad estamos llevando a cabo desde hace muchísimos años, que no es solamente tener convenios con otras universidades alrededor del planeta, sino que lo que buscamos es que nuestros alumnos, que nuestros graduados y que nuestro cuerpo docente tenga sus intercambios culturales, sus ofertas de becas de posgrado, clases conjuntas, clases espejo, trabajos conjuntos. Y no solamente en el ámbito académico, sino que también en orden a la investigación, en orden a las unidades de gestión de la universidad y también en orden a la extensión. De allí por eso el armado y la organización de esta Semana de España que venimos compartiendo hace ya varios días. Este ciclo que iniciamos el lunes pasado y que terminamos hoy viernes, contó con 12 espacios distintos donde buscamos relacionar a España con las diversas áreas de conocimiento que nuestras unidades académicas y las unidades de gestión de la universidad imparten. Por eso habrán visto en nuestro programa que hemos tenido charlas de nutrición, charlas jurídicas, tips para viajeros, charlas de carácter histórico, charlas de carácter artístico. Quisimos vincular a estas diversas áreas con la cultura española. Este es un ciclo de internacionalización que es gratuito, es de libre participación, ustedes pueden ingresar a través de nuestro canal de YouTube y poder ver toda la programación que hemos tenido a partir del día lunes hasta esta última jornada y este último espacio que estamos compartiendo en el día de hoy. A grandes rasgos nosotros hemos tenido el panel de apertura, donde participó, además del rector de la universidad y el secretario de Relaciones Institucionales de la universidad, participó de la Embajada de España, el licenciado Francisco Bernal Domínguez y la vicecónsul de España en Mar del Plata, la contadora Claudia Ramírez Argüelles. A las 17 también de ese día lunes tuvimos una charla de ecosistema de innovación directo desde España. Estuvieron conversando con nuestro colaborador de innovación tecnológica, Esteban Campero y Rafael Ventura. El día martes hemos tenido 3 actividades. Hemos presentado el libro El desarrollo del derecho del mar desde una perspectiva argentina y europea, con sus 3 directores presentes, la doctora Ana Villanueva de nuestra universidad, junto con Gabriela Oanta, en vivo desde España, y Simone Besani, en vivo desde Italia, de las universidades de A Coruña y de Perugia, respectivamente. Hemos tenido una charla, un conversatorio con la comunidad de graduados, Emigrar como profesional a España, donde estuvieron Federico Larsen, Marién Didier y Verónica Turdo, un muy lindo conversatorio, muy rico. Y a las 7 de la tarde de ese día martes, si recuerdan, hemos tenido una conversación con la profesora Natalia Calvo, del Departamento de Formación Humanística y de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, acerca de iconografía mariana entre España y Argentina. El miércoles compartimos también 3 actividades, fueron los 2 días más cargados. Una charla sobre mediación en España y Argentina, directo de Sevilla. Estuvimos conversando con Javier Alessioli, Gabriela y Paloma Ales Hermosa, junto con nuestra docente doctora Silvana Millán, sobre la magia de la mediación. A la tarde también tuvimos una conversación de vuelta con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Buenos Aires, Estudiar desde España, donde estuvimos conversando acerca de todas las opciones académicas que ofrece España para nosotros. Y ese día culminamos la jornada con una charla con los doctores José Alberto Esaín y Lisandro Berarmini sobre el derecho ambiental argentino como aplicación de la legislación ambiental española. Ayer jueves compartimos 2 espacios, emprendimientos y negocios TICs en España, ¿no? Cómo emprender este tipo de negocios en España. Conversaron con el colaborador de innovación tecnológica, con el ingeniero Pablo Miosi, conversaron Alejandro Ortiz y Mario Deter, muy buena también.
y tuvimos también una charla nutricional con la nutricionista Lina Rodríguez Monteverde, conversando sobre alimentación mediterránea y salud cardiovascular. Hace un rato, a la una de la tarde, tuvimos una conversación con la licenciada Valentina Viejo, tips para emigrar a España, cómo llegar a España desde lo metodológico, desde lo procedimental, muy interesante. Bueno, y ahora nos encontramos aquí para tener una conversación con la profesora Fabiana de Laurentiis sobre la presencia de España en nuestra historia argentina. Así que bueno, hemos tenido una semana bastante movidita, muy interesante, muy enriquecedora y que, bueno, la verdad que la hemos disfrutado y hemos podido abordar desde diversas áreas, como decíamos, esta intrínseca relación que nosotros tenemos, en este caso, con España. Voy a aprovechar para presentar a Fabiana, la disertante de esta jornada, de este día. Fabiana es doctora en Historia por la Universidad de El Salvador, profesora en Historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su tesis doctoral trata sobre gestión de gobierno y modernización durante el ciclo conservador en la década de 1930 en la ciudad de Mar del Plata. Investigación en temáticas vinculadas a ciudades-puerto como factor de construcción de identidad y de integración regional. Actualmente se dedica a la docencia universitaria, tanto en la modalidad presencial como a distancia, y a la investigación universitaria. Es profesora titular de las cátedras de Historia Institucional Argentina, en la carrera Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cátedra de Historia de la Educación Argentina, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y de la cátedra de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas, todas ellas en nuestra Universidad FAST. Como investigadora es miembro y coordinadora académica del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, cuya sede está en el IDESI, CONICET, Nodo Instituto de Historia en la Universidad Católica de Rosario. Fabiana está casada y tiene cinco hijos. Fue además, esto off the record, fue también docente mía, docente universitaria mía y directora también mía. Así que, Fabiana, un gusto realmente que nos estés acompañando en este día de hoy, en esta última jornada. Bueno, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Y espero haber dejado un buen recuerdo, entonces. Sí, por supuesto. Sí, bueno, por supuesto. Vos sabés que si bien yo los últimos años, las últimas décadas, me he abocado más a la historia argentina y a la historia de los puertos, en realidad, cuando me propusieron el tema, en realidad me entusiasmó mucho porque mi primera experiencia universitaria como alumna avanzada y como recién egresada fue como ayudante en la Cátedra de Historia de España 1. Incluso mi trabajo final de graduación para la carrera de grado fue sobre los republicanos en Rosario, justamente a raíz del exilio español después de la Guerra Civil. Mira. Las personas que vivieron durante la Guerra Civil. Así que muchas cosas que tienen que ver con lo que vamos a charlar ahora en un ratito, acerca, bueno, de España y de España en relación a la Argentina, ¿no? Así que, bueno, simplemente agradecerte y agradecerles a todos los que pensaron en mí. Y, bueno, la intención es hacer un breve raconto, que seguramente muchas cosas quedarán fuera, porque siempre pasa esto. Sí, no, es imposible abordar tanto en un ratito, digamos. Pero bueno, compartir algunas ideas con respecto al tema de la presencia de España en la historia argentina, que es mucha, que nos marca en gran medida, y que por eso simplemente es un breve paseo muy rápido y que en todo caso, si logra generar inquietudes en relación a ciertos temas, bienvenido sea. Pero que no pretende bajo ningún punto de vista agotar todo lo que se puede decir de esto, ¿no? De hecho, pensaba que hay dos grandes momentos en los cuales uno puede marcar la presencia de España en la Argentina, ¿no? Y que va más allá de la simple relación internacional entre dos estados soberanos, como pueden ser hoy la Argentina y España. Y el primero tiene que ver fundamentalmente con el origen de la propia Argentina, ¿no? Y de lo que nos da identidad como argentinos. De hecho, ustedes ahí están viendo la imagen del primer asentamiento español en territorio argentino, ¿sí?
lo que fue el fuerte de Santi Espíritu, que funcionó muy pocos años, de 1527 a 1529, lo fundó Sebastián Gaboto, cerca de la desembocadura del río Carcarañá, sobre el río Paraná, allí en el centro-sur de la provincia de Santa Fe, y que hoy es un yacimiento arqueológico, incluso está reconocido por la UNESCO como patrimonio, y que marca el inicio de lo que es la llegada de España a América. Una España que, a diferencia de los otros imperios que se expandieron por el planeta cuando se da la gran expansión ultramarina, marcó diferencias con respecto a cómo trató a los territorios que ocupó. Más allá de lo que todos sabemos con respecto a excesos o a abusos que se pudieron haber cometido, la realidad es que España, cuando llegó a América, no se limitó a conquistar, sino que también buscó colonizar. Y colonizar implicaba incorporar a la población indígena a la vida europea. Hay que esto, obviamente, tamizarlo bajo la lupa de siglo 500 años atrás, claro. Siglo XVI, en donde la mentalidad no era la de integración cultural y diversidad y demás, pero a lo que vamos es que la idea no era expulsar a los indios para ocupar el territorio, sino integrarlos. De hecho, en ese fuerte, que en esos restos que están viendo ahí, había una capilla y allí se celebraron los primeros matrimonios entre españoles e indígenas, por ejemplo, porque justamente la legislación española permitía y hasta alentaba la idea de el casamiento entre españoles y aborígenes, ¿no? Si nosotros nos ponemos en situación, piensen que hasta la década de 1960 en Estados Unidos estaban prohibidos los matrimonios interraciales, estamos hablando de hace apenas 50, 70 años atrás. Claro. Acá estamos hablando que para el siglo XVI, para 1527 ya se estaban celebrando esos matrimonios, porque se alentaban que fuera así. De todos modos, tuvo poco éxito, como verán en la fundación, apenas duró 2 años, en donde, bueno, al principio hubo una buena relación con los indígenas, incluso fue allí donde se hicieron los primeros cultivos de cebada y de trigo. Piensen que esas son semillas, en realidad los cereales son originarios de Oriente Medio, así que en América no existían, son los primeros cultivos que se hacen, pero que bueno, que a los 2 años obviamente ya la situación cambió con los indígenas, un gran enfrentamiento y terminó siendo despoblado el fuerte porque se volvió insostenible allí. Pero bueno, de todos modos tiene esa significancia, ¿no? Es la primera, ese significado, tiene es ese primer lugar en donde nosotros vamos a ver. De hecho, aparece muy tempranamente, incluso en los mapas, fíjense que ese mapa es de 1562 y ya aparece el fuerte de Santi Espíritu. No sé si se alcanza a ver allí, no sé si acá tengo puntero, pero bueno, aparece, obviamente no tiene la fidelidad de un mapa actual, pero claro, aparece en el registro la existencia de este fuerte, que como les decía, es muy primitivo en el sentido de que es la primera vez que aparece. Justamente, ¿qué es lo que tiene de peculiar esta conquista española y que tiene que ver con la historia argentina? Bueno, para los españoles, conquistar era fundar ciudades, ¿sí? Ellos entendían que la ciudad era el lugar en donde se realizaba la vida política, social, económica, cultural, y por lo tanto, la preocupación de ellos va a ser no simplemente ocupar territorios, sino fundar ciudades que se conviertan en foco de divulgación de justamente todo ese bagaje cultural que ellos traían, pero también lugar de integración, porque la idea era que la población originaria se acercara a esos lugares, allí intercambiara sobre todo a través del comercio, y eso permitiera la comunicación, permitiera el acercamiento, el generar confianza mutua, y si nos fijamos, fíjense en ese mapa, en donde están las distintas corrientes colonizadoras que se van a dar en la Argentina, la que viene del Perú, la que viene de Chile y la que viene del Atlántico, que en realidad es la última, porque bueno, primero hay un intento fallido de fundar Buenos Aires por Pedro de Mendoza, pero la tiene que despoblar también por problemas con los indígenas, y recién la de Juan de Garay va a ser la exitosa. Pero fíjense que no es menor este tema de las ciudades. Si repasamos así rápido los nombres, salvo Santi Espíritu, estamos hablando de Santa Fe, de Corrientes, bueno, de Asunción antes de eso.
Estamos hablando de San Salvador de Jujuy, Salta. Son las ciudades que después van a dar orígenes a las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque justamente en la ciudad, que era donde estaba, por eso les digo, esta idea de que se vivía la vida y era foco de divulgación de ideas y de un estilo de vida más adecuado, por decirlo de alguna manera, tenían influencia sobre el campo a la redonda, y eso es lo que va a determinar después que se funden las provincias argentinas. Que en el caso de Argentina no es un tema menor el tema de las provincias. ¿Por qué? Porque para nosotros, y por eso, digamos, yo quiero destacar esta herencia española, gracias a esta idea de la fundación de ciudades, es que aparecen las provincias, que en definitiva son las que le dan origen a la nación argentina, ¿sí? Las provincias son anteriores a la conformación del Estado argentino. Es decir, que la idiosincrasia, la mentalidad, el modo de organización política que nosotros después vamos a tener, es debido a esta idea de las provincias afianzadas en la fuerza que tenía una ciudad que le daba origen. Por eso no es azaroso. Todas las provincias que después aparecen en la Argentina son porque surgen a posteriori de la organización constitucional, pero para el momento en el cual la Argentina inicia su proceso de independencia y para cuando se organiza, esas son las provincias, las que surgen a partir de estas ciudades fundadas por los españoles. Ciudades que tenían, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, universidad, que era importantísimo, porque va a ser centro para la formación de futuros intelectuales que van a actuar acá en el Río de la Plata y también en otros lugares de América, pero en donde obviamente ese estilo de gobierno de los españoles impacta en la siguiente configuración de nuestro país cuando sea independiente. De hecho, una imagen importantísima, una institución importantísima de esas ciudades eran los cabildos, ¿no? Acá tenemos el cabildo si vamos en orden de izquierda a derecha, tenemos arriba el de Salta, el de Luján en el otro extremo, abajo Buenos Aires, en el centro Córdoba, y esa foto más antigua es del de Santa Fe, que ya ha sido demolido. Pero en donde, fíjense que, ¿por qué es importante el cabildo? Porque el cabildo era la representación jurídica de la ciudad, era lo que le daba representación incluso frente al rey. Las ciudades tenían, digamos, eran reconocidas por el rey, y por lo tanto se les daba oído a lo que decía la ciudad, y el lugar en donde se manifestaba todo esto era en el cabildo, en donde el cabildo ordinario funcionaba en forma regular para el cuidado de la ciudad, que hubiera bacheo en las calles, que hubiera el aguatero abasteciera, que hubiera maestro en la escuela, pero para situaciones excepcionales se convocaba cabildo abierto, un cabildo abierto que reunía a los vecinos de la ciudad. Obviamente, volvámonos a ubicar en la época, vecino era el que tenía cierto prestigio social, o porque era un intelectual, o porque era comerciante, o porque era militar, o porque era un sacerdote, pero vamos a que eran los que vivían en la ciudad los que se reunían en ese cabildo abierto y podían tomar decisiones que el único que podía anular era el propio rey. Hasta ese punto, es decir, pasaban por encima de las decisiones de los propios funcionarios, como de hecho pasa acá cuando se da la Revolución de Mayo. Pero ese es para marcar qué importancia y qué impronta tenían esas ciudades que le van a dar origen a la nación argentina. Y que justamente el cabildo abierto más famoso de la historia argentina, si bien no es el único, es que está representado allí, que es el del 22 de mayo de 1810, cuando ante la invasión napoleónica a España, el avance de las tropas napoleónicas, la caída de la Junta Central de Sevilla, se pone en debate si el virrey, que estaba aquí en el Río de la Plata, que era Cisneros, seguía siendo autoridad. Justamente en esa institución, que es fundamentalmente española, es donde se gesta todo el inicio del proceso independentista argentino. Hay un autor, un historiador, en realidad más que historiador es filósofo, que es Pedro Insúa, que hace un par de años atrás publicó un libro que se llama España contra sus fantasmas, en donde él sostiene que en realidad, entre muchas otras ideas, la independencia de los países americanos es parte del proceso de maduración de las instituciones españolas en América, que terminan naturalmente llevando a eso, a que lo que primero estuvo bajo la tutela española, en un momento determinado tenía que madurar para ser países independientes. Es decir, no lo ve como una ruptura
como un enfrentamiento, si bien obviamente las guerras de independencia llevaron en el campo de batalla el enfrentamiento, pero no en cuanto a las instituciones, en cuanto a la tradición cultural, en cuanto al modo de entender la vida, digamos, como se planteaba, en caso concreto nuestro, en el Río de la Plata, como un enfrentamiento con lo que era la cultura española, sino con la circunstancia política concreta del momento. ¿No? Un que se emancipa y necesita, exacto. Suena lógico, además, porque pensaba, ellos fundaron universidades casi al inicio, bueno, evidentemente no buscaban siempre oprimir, por así decir, sino también incentivar el pensamiento, las corrientes intelectuales. No es algo que ellos han tratado siempre, ¿no?, de limitar, al contrario, lo han promovido. Totalmente, Entonces. totalmente. Es más, la mayoría, cuando uno ve el tema de los abusos que objetivamente sucedieron en la América Española con respecto a los indios, pero uno, si se pone a analizar, eran todos en contra de la ley. O sea, la ley lo protegía al indígena. Lo que pasa es que en la práctica no se cumplía. En la práctica, el control que podía tener la corona desde España era muchas veces nulo, pero no era que en la letra de la ley estuviera permitido o que en la ley no legislara. Al contrario, hay muchísima legislación protectora de indios en el derecho indiano. Lo que pasa es que, bueno, de ahí a que se cumpla la norma había una distancia, ¿no? Pero bueno, pero vamos a que los territorios americanos, por eso, digamos, empiezan a tener una identidad propia y la Argentina surge de ahí. Por eso yo te decía al principio que no se puede escindir España de la propia identidad. Nosotros somos parte de esa tradición que obviamente con los años ha ido cambiando, ha ido tomando características nuevas, ha ido dejando otras, pero digamos, es parte de nuestro origen, esa identidad que surge de esa América española. A punto tal que, fíjate, es la misma, una institución española hasta la médula en donde se gesta la independencia, donde se inicia a gestar el proceso de independencia argentino, ¿no? Claro. De hecho, el debate ahí, justamente, todavía se dividían las aguas en un primer momento y por eso se demora tanto la independencia argentina. Lo que se discutía no era independencia, lo que se discutía en muchos casos, si bien había algunos que ya pensaban en la idea de independencia, como Belgrano, muchos lo que en realidad se planteaban era más bien un tema de autonomía, es decir, de lograr una vinculación con España, con mayores libertades, con posibilidades de alguna autoridad más representativa de la realidad americana, pero no necesariamente una ruptura con la corona, sino replantear las reglas de juego en la relación con España. Después, obviamente, la situación se prolonga, se complica, y ya llega un punto en el cual la independencia era inevitable, pero no era la idea original de todos los que participan en ese cabildo y que sostienen sí la necesidad de formar un gobierno criollo como es el de la primera junta. En ese sentido, creo que es importante ponerlo por eso en situación. Y de hecho, pensando así ideas, pensaba, por ejemplo, en el caso de tanto de Belgrano como de San Martín, que son indiscutiblemente los dos grandes próceres de la independencia argentina. Hay muchos más, obviamente, ¿no? Pero vamos a que ellos tal vez son los más representativos. Y los dos tienen, si uno se pone a analizar la vida de ellos, una situación peculiar con respecto a España. Creo que son reflejos de esta situación que hablábamos de que en realidad la independencia es un proceso de maduración. En el caso de Belgrano, que era nacido en Buenos Aires, que hijo de un comerciante que tenía acá habilitado para ejercer el comercio en Buenos Aires, se forma en la Universidad de Salamanca. Es en Salamanca donde él se inspira en un montón de ideas, vuelve al Río de la Plata, tiene un cargo dentro del gobierno virreinal, él es secretario del consulado. Sin embargo, él también, o sea, así como trabaja para la corona en un primer momento, promueve proyectos para el desarrollo económico del Río de la Plata a través de las memorias que son muy famosas de él, en donde plantea toda una serie de proyectos que van desde la educación de la mujer hasta la preparación de los cultivos para mayor desarrollo y rinde, desde, no sé, la aparición de empresas de seguros y de escuelas de navegación. Todo eso lo plantea como funcionario de la corona. Pero llega un momento en el cual se da cuenta de que el Río de la Plata necesita autonomía e independencia y por eso es que se suma a la revolución. Pero vamos, a que él es parte de esa estructura española en un primer momento. Lo mismo pasa con San Martín. San Martín tiene su formación militar en España,
lucha en contra de Napoleón, de hecho su bautismo de guerra es la batalla de Bailén, que es la primera derrota del ejército napoleónico a campo abierto, y después de luchar en España, defendiendo España contra Napoleón, decide venir a la Argentina para luchar en la Argentina en las guerras de independencia. Entonces, por eso, digamos, el problema no era un enfrentamiento con España o con lo que había significado España para nuestro país, sino con la realidad de que las circunstancias políticas y de maduración llevaban a la necesidad de un proceso independentista acá, ¿no? Me parece que es parte de lo que hay que, digamos, entender en este proceso, que no es renegar de lo que era España o de lo que habíamos recibido de España, sino asumir una madura, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, aquí simplemente ver cómo se van configurando, fíjense, las provincias argentinas, ¿no? Para la época de la organización nacional, fíjense que coinciden las provincias con esas ciudades, siguen todavía funcionando ese modelo de las ciudades virreinales, que son las que le dan origen a las provincias, ¿no? ¿Cómo seguimos? Y estamos ya hablando de mediados del siglo XIX, cómo sigue pesando esa estructura política, digamos, que era la que nos configura a nosotros como nación. De hecho, otra característica que tiene en este tema de las ciudades es el tema del diseño de cuadrícula. Esta, de hecho, en realidad es la distribución de terrenos que hace Juan de Garay en la Fundación de Buenos Aires, que responde incluso a una ordenanza que había dado Felipe II en su momento de cómo debían ser las ciudades americanas. Era tanta la preocupación por fundar ciudades y hacerlas de un modo que fueran eficientes, que él establece la reglamentación de que sean en cuadrícula, con una cierta orientación para que los vientos no entraran de lleno, y proteger la ciudad, en donde si era una ciudad costera a un río o al mar, tenía que tener la plaza central en la orilla, con los edificios, la iglesia principal, la casa de gobierno, frente a la plaza. En el caso de que fuera una ciudad mediterránea, era en el centro de la ciudad en donde debía estar esta plaza, pero en donde, fíjate que en las ciudades argentinas mantenemos justamente esa estructura que es la heredada de esta tradición, esta norma impuesta por España específicamente para sus ciudades americanas, ¿no? De hecho, bueno, esta es una posterior que también se muestra el fuerte de Buenos Aires, donde ahora está la Casa de Gobierno, pero en donde si bien después en la generación del 80 va a abrir las diagonales en Buenos Aires y demás, la estructura básica sigue siendo la misma, ¿no? Y que convengamos en que es fantástica para ordenarse cuando uno va a una ciudad que no conoce, ¿no? Sí. Es maravillosa la cuadrícula. Esto es, bueno, justamente esta situación con España nos va a llevar a la guerra, obviamente, a los enfrentamientos propios de la guerra de independencia, pero va a lograr que para el gobierno de Urquiza, en 1859, se firme un primer tratado de paz y amistad con España. Y de hecho se va a ratificar nuevamente en la presidencia de Mitre, ¿no? En realidad es texto de este tratado, ¿no? En el cual justamente lo que se hace es reconocerse mutuamente como países independientes y a partir de aquí ya superar las distancias diplomáticas que habían existido a través de la guerra. Y reconocerse mutuamente es interesante porque en el texto del tratado se habla de el reconocimiento de esa identidad que nos había dado España. Es decir, somos dos naciones soberanas que nos reconocemos mutuamente, pero entendemos que tenemos una unión que nos mantiene justamente porque no era renegar, sino al contrario, asumir esa herencia hispánica que nos había dado esta pertenencia al imperio en su momento, ¿no? Además, muy cercano a la fecha de la independencia. Acá estamos hablando, bueno, años sí, acá 50, 60 son relativamente... Claro, bueno, sí, de hecho nosotros en realidad 40 años después. España se demoró un buen tiempo en reconocer las independencias americanas, porque bueno, hay que también entender que el gran imperio que había sido España había entrado en crisis como tal y por lo tanto las independencias, que al igual que la de Argentina se dan en todos los países americanos, genera toda una crisis interna y por eso, digamos, también
resolver sus problemas internos de España antes de salir a reconocer que efectivamente estos territorios ya no le pertenecían, ¿no? Claro. Y que es absolutamente comprensible, ¿no? Estos son periodos que llevan su tiempo hasta de luto, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estos procesos, digamos, llevan a que se normalice la relación con España, y sobre todo esta idea de cierta confraternidad y de cierta identidad en común, ¿no? Bien, el otro gran momento, hablamos primero de todo lo que es nuestra herencia, nuestra, digamos, nuestra tradición, pero que además se va a retroalimentar, si se quiere, justamente cuando empiece el gran aluvión inmigratorio en la Argentina. Cuando en la Argentina, obviamente que la presencia española es previa, porque la mayoría de los habitantes argentinos para fines del siglo XIX tenían algún origen español, eran fruto de ese mestizaje que había surgido, de esa intención española de mezclar a las poblaciones, de integrarse a la población originaria del lugar. Y de hecho, la imagen más simbólica que surge de ese criollo es el gaucho argentino. El gaucho argentino justamente es el criollo que nace en América, que se entrelaza con las poblaciones aborígenes y es ese fruto, digamos, de esa integración cultural que existía entre España y América, ¿no? Después aparece más adelante la imagen de, ya en la generación del 80, esa imagen del gaucho renegado, digamos, peleado con la civilización, pero en realidad la primera imagen del gaucho es la del hombre hecho a las tierras americanas, las tierras argentinas específicamente, de esa herencia española que se mezcló y se integró al territorio argentino. Pero nuevamente vamos a tener una gran oleada de inmigración a partir justamente de fines del siglo XIX, cuando se da el proceso de gran expansión después de la Segunda Revolución Industrial de estos países en Europa expulsores de población, y países como el nuestro, que por el contrario necesitaban mano de obra, necesitaban población. Nosotros teníamos gran cantidad de territorio, teníamos una riqueza potencial muy grande con todo lo que era la producción agropecuaria, pero no teníamos mano de obra suficiente. Y acá es cuando empieza el gran aluvión, que si bien en estas oleadas la nación que más va a aportar inmigración a la Argentina es Italia, la segunda va a ser España, que se suma a los que ya estaban acá con origen español y con tradición española, ¿no? Justamente estas son imágenes del puerto de Buenos Aires, algunas son aproximadamente de 1912, en donde empiezan a llegar permanentemente población española. Población española que a su vez traían ciertas tradiciones propias de sus regiones, porque hay que recordar que la misma España tiene identidades regionales muy marcadas. Y estas identidades regionales va a hacer que la inmigración aquí en Argentina mantenga esas tradiciones y se empiecen a crear distintos centros en búsqueda de mantener la identidad, de mantener las costumbres, de generar espacios de sociabilidad, como van a ser el centro catalán, el centro vasco, el centro asturiano. Es decir, cada región va a tener, a su vez acá, en las ciudades importantes, sobre todo en las ciudades más grandes, un lugar en donde se va a mantener la tradición española aquí en la Argentina. Y en donde además se va a convertir en foco para la venida de más inmigrantes. En la Argentina se da la peculiaridad de que si bien hay una ley de inmigración que da Avellaneda, se construye incluso un hotel de inmigrantes en Buenos Aires para recibir a la población que llegaba en esa categoría de inmigrantes y darle, por ley se les daba 5 días de alojamiento para que pudiera hacer sus trámites inmigratorios y luego a partir de ahí ubicarse en el lugar a donde fuera destinado. Muchos casos, en muchísimos casos, los inmigrantes que llegaban no usaban ese hotel porque llegaban y en el puerto ya había alguien esperándolos. Algún familiar, algún conocido de su pueblo de origen, alguien que ya estaba ahí pendiente para llevarlos a el lugar en donde ya estaban afincados, integrarlo a ese centro regional que
que venía actuando, ofrecerle un trabajo dentro de ese ámbito, conectarlo con alguien para que... Entonces, esas redes de sociabilidad se van a mantener y van a ser muy fuertes. Y van a generar incluso gran cantidad de acciones benéficas. Aparecen los hospitales españoles en muchas ciudades argentinas, las sociedades de socorros mutuos, es decir, lugares en donde estas colectividades se van a tratar de hacer fuertes, en donde van a tratar de generar esos lazos, y si bien se integran, porque realmente se integran a la sociedad argentina, generan ese doble vínculo, es decir, por un lado, sus hijos sobre todo se hacen argentinos y se sienten argentinos, pero mantienen las tradiciones, participan de las actividades culturales de esos centros, es decir, esta mirada de doble pertenencia, ¿no? De somos argentinos, pero mantenemos esa raíz de ese lugar. De hecho, bueno, esta es otra imagen del puerto de Buenos Aires a la llegada de los inmigrantes. Hay que pensar realmente lo masiva que fue este aluvión inmigratorio, momentos en los cuales en ciudades, puertos como Buenos Aires, como Rosario, había más porcentaje de población extranjera que población nativa, porque realmente es aluvional, es sorprendente cómo llega esta gran cantidad de inmigrantes a la Argentina y que van a configurar por eso, si ya había un aporte originario de lo español en la identidad argentina, ahora le sumamos todo esto que va a traer este aluvión inmigratorio que va a venir en este momento. De hecho, en 1917, siendo presidente Irigoyen, las sociedades españolas en Argentina, distintas asociaciones le piden el reconocimiento de un día por la tradición española, reconocer este aporte de España a la identidad argentina. Y es cuando aparece el decreto por el cual Irigoyen decreta el 12 de octubre como Día de la Raza, ¿no? Que es el nombre originario que tenía. Nosotros hablamos ahora de la diversidad cultural, el nombre originario del 12 de octubre era el Día de la Raza. Día de la Raza entendida como el día en el cual se conmemoraban las raíces hispánicas que tenía la Argentina, esta raza que era en realidad crisol de razas, es decir, la mezcla de muchas razas, la española, el aporte indígena, el aporte de las otras inmigraciones que habían llegado, de italianos, franceses y demás, y que a esa raíz hispánica, digamos, le habían dado esa nueva forma que era la que tenía la Argentina. A eso hacía referencia la idea de raza en aquel momento, ¿no? Y que, fíjense que le da él justamente el valor de fecha patria, de fiesta nacional, como dice ahí el decreto, al igual que el 25 de mayo, que el 9 de julio, es decir, había que valorizar realmente esa idea de la hispanidad, ¿sí? Por eso, no sé si te acordarás que de Día de la Raza pasó a Día de la Hispanidad, después se le fue buscando otros nombres, pero el origen de la celebración era esa, que incluso es diferente a lo que pasa en otros países. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos el 12 de octubre es el Columbus Day, el día de Colón, y el reconocimiento de su hazaña, de su hazaña marítima, que fue realmente una hazaña lo que hace al unir España con América. En el caso de la Argentina no es solamente una conmemoración de una hazaña de navegación, sino que es esto otro, ¿no? La identidad hispánica, lo que le aporta a la Argentina esa identidad hispánica de origen que vamos a tener, ¿no? Y que, como decíamos recién, Irigoyen es el que se lo va a dar. Ahora bien, ¿en qué otro momento también de nuevo surge la presencia tan fuerte de España? Bueno, los sucesos políticos en España van a tener permanentemente repercusión aquí en Argentina. Era una caja de resonancia de todo lo que pasaba en España. Fíjate, por ejemplo, a la izquierda está la primera plana del diario Crítica de Buenos Aires, cuando se da el levantamiento de Jaca, un levantamiento previo al establecimiento de la Segunda República en España, que fíjate, toda la primera plana la ocupa lo que estaba pasando en España. Lo que pasaba allá. Exacto, pero ¿por qué? Porque era tal, por un lado, por los españoles que existían, que estaban acá, que obviamente estaban ávidos de noticias españolas, pero porque en realidad toda la sociedad sentía, digamos, esa cercanía y esa preocupación e interés por lo que estaba pasando en España. De hecho, era
muy habitual la acumulación, que la gente se amontonara frente a las vidrieras de los diarios. Vos sos muy joven, Federico, pero yo sí me acuerdo de chica que antes de que existieran estos canales de noticias permanentes en los diarios o leer los diarios en el celular o por la web, el modo de leer noticias frescas, si no era esperar a la edición del diario impreso, era en las vidrieras de los diarios principales, estábamos en La Nación, de Crítica y demás, de la prensa. Lo que se hacía era poner esas pizarras de tela en donde se van armando las frases con letras, ahora ya no existen, pero en aquel momento existían. Entonces, cada vez que llegaba un cable nuevo, se ponían allí las noticias y la gente pasaba por la vidriera y las leía, y era la manera de saber la noticia antes de que estuviera el diario impreso. Bueno, lo habitual, ¿cuál era en estas circunstancias? Se va a ver con los sucesos en España, con la guerra civil, se va a pasar después también con la Segunda Guerra Mundial, que la gente se amontonaba en las vidrieras de los diarios para ver la noticia fresca. Y en esas noticias de interés, lo que pasaba en España tenía una gran repercusión. Que te vuelvo a repetir, no era solamente del español que estaba acá, que había venido recientemente, sino de sus hijos, de sus amigos, de la gente. Era una preocupación social lo que pasaba en España, ¿no? De hecho, en el otro recorte de diario, que está al lado, en realidad, ya es de la época del inicio de la Guerra Civil Española. Ese de la foto es un muy joven Frondizi, de hecho está mal escrito Frondizi porque lleva una sola Z y ahí tiene dos, en donde él justamente en el diario La República es uno de los que se están cuestionando acerca de qué va a pasar en España ahora que hay un levantamiento con Franco y en donde la República está en jaque. Es decir, lo que estaba pasando en España, fíjate que tenía gran relevancia en la Argentina y de gente que estaba involucrada en política, y de hecho Frondizi ahí está muy joven, pero después va a terminar siendo presidente de la Nación. Es decir, la preocupación por lo español estaba tangible en todos los ámbitos. Por ejemplo, este es un documento, un manifiesto que la República en España redacta especialmente para la Argentina, ¿no? Donde, fíjate, manifiesto al pueblo de la República Argentina, hablando de la lealtad a las instituciones republicanas, llamando a que los españoles y la sociedad argentina mantenga su lealtad a la República Española durante la guerra. Es decir, había por parte de la Argentina y por parte de la misma España, digamos, esa acentuación de vínculo y de preocupación por lo que pasaba también acá, ¿no? De que la Argentina siguiera reconociendo a la República como gobierno legítimo en España, a pesar de los enfrentamientos que se estaban dando en plena guerra civil. Y de hecho, mucha actuación van a tener estos centros regionales que decíamos, incluso se van a crear en varias ciudades argentinas los centros de Unión Republicana, que venían a representar a los republicanos que estaban acá en la Argentina, o españoles que estando en Argentina, digamos, adherían a las ideas de la República, que van a tener una gran actuación durante justamente la guerra civil, ¿no? Haciendo colectas, para ayudar a la Cruz Roja, fíjate, con el tema del abrir las puertas para los refugiados, incluso se plantea en algún momento la idea de traer niños españoles para que vengan a la Argentina y que sean aquí cuidados y educados, justamente porque estaban en plena situación de guerra y muchos de ellos habían quedado huérfanos. Es decir, había una permanente tensión en la Argentina en función de lo que pasaba en España y una voluntad por tratar de abrir las puertas, digamos, aquí. Y ahí también se ve, como parte de involucrarse en la política española, que la sociedad en alguna medida se divide también en función de los bandos de la guerra, ¿no? Mientras los centros regionales mayoritariamente apoyan a la República y hacen estas campañas en favor de conseguir No sé si se ha trabado internet. Bueno, vamos a...
Se ha congelado la imagen de Fabiana. Vamos a guardar. A ver si podemos, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Fabiana. Veníamos conversando respecto a este vínculo, ¿no?, histórico que nos une con España. Venía haciendo un raconto desde el momento de la colonización, cómo pasamos por ese momento donde también España, el Reino de España, apostaba por estas tierras, con la creación de universidades y especialmente con la creación de ciudades, que eso nos fue también dando a nosotros nuestra propia identidad cultural. Y luego pudo, con el crecimiento y con el armado de los cabildos en cada una de las ciudades, bueno, también Argentina empezó a tomar, el Virreinato del Río de la Plata empezó a tomar su forma cultural y esta cierta autonomía política que derivó en el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810 y luego en la casi hasta natural independencia y madurez. Madurez de crecimiento, ¿no?, como nación. Así que bueno, eso es muy, muy, muy interesante. Luego, por supuesto, ya pasó a contarnos no ya de este periodo, primer periodo colonizador, sino también del segundo periodo, en el que ya fue un periodo al revés, ¿no?, una ola inmigratoria de españoles que venían a estas tierras. Así que también muy, muy, muy interesante lo que nos viene contando Fabiana. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Yo venía haciendo un raconto de lo que estuvimos conversando hasta recién. Sí, tuve un problemita pero bueno, ahora estoy cargando la presentación. Se ve que me quedé sin Sí. un detalle que puede pasar, pero No, bueno. no pasa nada. Y bueno, y estaba justo contando esto, haciendo el raconto de lo que vos venías nombrando en esta charla. Justo yo ahora estaba hablando de esta corriente inmigratoria, y ahora vos estabas conversando del estrecho vínculo que continuaba en los argentinos, con esta suerte de dependencia de hermanos o de hijos, ¿no?, respecto de lo que sucedía todavía en España. Sí, sí. Les comentaba que por eso, que acá se hacen un montón digamos, de acciones para tanto recibir refugiados como para enviar, sobre todo, insumos médicos y ayuda al bando republicano, pero también al nacionalista, ¿no? Se puede observar que mientras los centros regionales tienden a apoyar al bando republicano, los centros más de índole nacional, como el Centro Español, el Club Español y demás, tendían a apoyar el bando nacionalista. Claro. Pero vamos, aquí era una disputa y una vivencia de los hechos con muchísima cercanía, ¿no? De hecho, en 1939, por ejemplo, llega a la Argentina el buque Marsalla, que venía con refugiados desde Francia. Y es muy importante porque Argentina, oficialmente, digamos, no alentaba la llegada de inmigrantes españoles refugiados. Sí, de inmigrantes como tales, pero no que vinieran por cuestiones políticas. Sin embargo, en este buque que venían aproximadamente 150 refugiados con la idea de pasar por Buenos Aires, desde ahí trasladarse a Chile por tren o bien a Bolivia y a Perú, logra Natalio Botana, que fue un historiador y politicólogo muy importante, hacer gestiones con el presidente Ortiz para lograr que aproximadamente 50 de esos intelectuales se queden en la Argentina y se les da el visado para que se puedan quedar. Y de hecho hubo muchos que tal vez no entraban como categoría de refugiados, pero que venían pasaban como inmigrantes para poder venir e instalarse en la Argentina.
De hecho, Argentina por eso recibió a muchos de estos intelectuales que empezaron a insertarse en la vida argentina en esta situación de exilio que estaban viviendo, ¿no? De hecho, vos fíjate que en esta ambivalencia que se plantea, por ejemplo, existe en algún momento incluso una cierta alianza hecha por fuerza, digamos, entre Argentina y España, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya está afianzado en el gobierno español, se da el problema de que terminada la Segunda Guerra y vencido el bloque nacionalista, España queda aislada del mundo internacionalmente. Y a su vez la Argentina, que en ese momento lo tenía de presidente a Perón, también sufre cierto aislamiento porque, bueno, a Perón se lo identificaba con cierta simpatía con el eje. Entonces, cuando, por ejemplo, se da el Plan Marshall para ayudar a la reconstrucción de Europa, Argentina pretende entrar abasteciendo con alimentos a Europa y Estados Unidos la deja fuera justamente por eso. Exacto. Y esto hace fuerza de alguna manera justamente la vuelta de la política exterior argentina hacia España. Esa foto representa, es de lo llamada Gira del Arco Iris, que fue justamente una gira por Europa que hizo Eva Perón en 1957, en donde uno de los lugares centrales de su gira fue la visita a España, y en donde se la recibió con mucha algarabía, justamente ¿por qué? Porque España, que venía de sufrir la guerra civil, que no había logrado recuperarse económicamente, porque la guerra realmente había sido desastrosa y la había devastado, y encima estaba aislada del mundo, Argentina en ese contexto, todos esos granos que pretendía venderle a Estados Unidos para abastecer a Europa y no puede, se lo termina enviando a Franco. Incluso en ayuda solidaria, mucho de eso no se cobra a España, sino que se lo dona para tratar de disminuir el hambre español. Entonces, existe ese compromiso mutuo, digamos, entre España y Argentina, ¿no? Y que más allá de las cuestiones ideológicas que uno pueda atribuirle o no, habla de todos modos de un espíritu de solidaridad que iba más allá de la cuestión ideológica concreta de lo que era Franco y de lo que era Perón, digamos, pero que es representativo en esa imagen, ¿no? Me parecía que era importante mostrarla, porque, bueno, habla de una situación de cercanía, además del pueblo argentino con el pueblo español, más allá porque los que sufrían el hambre en España no eran ni nacionalistas ni republicanos, eran españoles, ¿no? Y los que estaban aportando la ayuda alimenticia eran los argentinos, es decir, había una cuestión de solidaridad mutua, ¿no? En ese contexto, decía, de los intelectuales que vienen, por ejemplo, uno de ellos justamente es Francisco Ayala, que es un gran literato español que viene y vive aquí en la Argentina en su momento, y el otro, el hombre de lentes, ese es don Claudio Sánchez Albornoz, un gran historiador español, uno de los grandes estudiosos del medioevo español y del cristiano de la identidad española, y que en el exilio termina en Buenos Aires, inicia cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Mendoza, y crea escuela historiográfica acá en la Argentina, y hasta tiene incluso durante muchos años, casi más de 10 años, el título de presidente de la República Española en el exilio. Los republicanos exiliados no quieren reconocer, una vez que se termina la guerra civil, como no quieren reconocer el gobierno de Franco como gobierno legítimo en España, nombran autoridades en el exterior con republicanos que estaban exiliados, ¿no? Y don Claudio va a ser presidente de la República durante casi 10 años, residiendo acá en Argentina. En el exterior, claro. Exacto, y es realmente un intelectual brillante y que aporta a la historia argentina muchísimo, ¿no? Y a lo que es el estudio de la historia en la Argentina muchísimo. Bien, y acá, ya para ir terminando, quería mostrar dos imágenes que creo que también son representativas de este reencuentro de España, ¿no? Por lo que decíamos antes de que en realidad la independencia argentina es más un tema de maduración que un tema de ruptura.
En estas imágenes lo que se ve es cuando se cumplió el centenario de la Revolución de Mayo, allá por 1910, vinieron muchas personalidades para los festejos, pero la que tal vez más simbología, más carga simbólica tenía, justamente es la foto de allí, que es la infanta Isabel de Borbón. Es decir, la heredera del trono español que venía a la Argentina para los festejos de la Revolución de Mayo. Qué bárbaro. Figueroa Alcorta, incluso es interesante las memorias que escribe uno de sus, de las personas que venía junto con ella, dentro del grupo que la acompaña, hablando de la impresión que le genera Buenos Aires, lo maravillado que está de lo que es Buenos Aires y de lo que son las escuelas en la Argentina y demás, pero en donde, fíjate, el gesto de que viniera la infanta, sí, claro, de esa sanar, de entender a la revolución argentina, al proceso independentista, justamente como eso, como una maduración. Y de hecho, por eso la segunda imagen es más reciente, es del bicentenario de la independencia, ¿no? Que se celebró justamente en el 2016, en donde el que vino fue el rey Juan Carlos de España. Acá vino el rey emérito, ya en ese momento era... Emérito ya, sí. Su hijo él había abdicado en favor de su hijo Felipe, pero fíjate que este tema de que sea el propio rey, a mí por lo menos en su momento cuando se cubrió la noticia de los festejos, verlo de hecho la foto superior son los discursos que se dieron en la puerta de la casa de Tucumán, de Tucumán, y se declaró la independencia, y me pareció muy simbólico este tema de un texto que se había firmado declarando la independencia de Fernando VII, sus herederos y metrópoli, que justamente un heredero, un sucesor estaba presente para los festejos del Bicentenario, lo cual habla de cómo, de lo tanto que tenemos en común con España, más allá de los momentos o de lo que significó en su momento, obviamente, las guerras de independencia, ¿no? Por eso me parecía que era interesante cerrar esta charla con esas dos imágenes, ¿no? Del centenario con la infanta Isabel y del bicentenario con el rey Juan Carlos. Qué bárbaro, qué bueno. Qué rico, ¿no? Es también conocer de historia, poder interpretarla, y entender que es una manera también de conocer no solo las raíces históricas en sí, sino las fuentes, ¿no? Que nutren nuestra idiosincrasia como argentinos hoy, ¿no? Yo creo que es imposible poder entender la idiosincrasia argentina si uno no se retrotrae a esta raíz que no es solo histórica, ¿no? Es una raíz que pasa a ser cultural, ¿no? Pasa a ser propia del hombre, en este caso del argentino. Entonces, creo que es muy rico poder que nos hayas acompañado con esta conversación sobre presencia histórica de España en nuestra historia argentina, ¿no? Como nación, como idiosincrasia propia del argentino, creo que en gran parte España ha hecho su papel. Como vos decís, desde el primer asentamiento, 1527 creo que marcabas, en adelante, cómo ha tratado siempre de impulsarlo. Así que bueno, qué gusto, Fabiana, que hayas podido compartir con nosotros este momento. Te digo que con esta charla y con estos minutos estamos cerrando esta Semana de España en UFASTA, este ciclo de internacionalización que venimos desarrollando desde el lunes, donde tuvimos 12 espacios distintos, tratando de abordar la cultura española desde diversas áreas del saber de nuestra universidad. Así que, bueno, para mí es un gusto que vos hayas podido cerrar esta semana con esta preciosa charla sobre España y su historia y nuestra historia, ¿no? No, al contrario, la agradecida soy yo. Creo que hay, yo creo que es de bien nacido
ser agradecido de lo que uno ha recibido. Y creo que como país, obviamente tenemos un recorrido hecho propio, pero tenemos mucho también recibido de España, como también recibido obviamente de otras colectividades que vinieron después con la inmigración, pero en el caso de España es la identidad, ¿no? Es lo que, el origen, ¿no? Ese mestizaje de lo americano y lo español, que es lo que realmente le da origen a la Argentina como la entendemos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Fabiana, te despido también a todas las personas que nos han acompañado en estos 5 días arduos, así que bueno, muy, muy, muy contentos con el desarrollo de esta Semana de España, con este ciclo de internacionalización. Ya vamos a poder después difundir todas estas charlas que hemos tenido, quedan grabadas, quedan subidas a nuestro canal de YouTube, así que pueden acceder a cualquiera de estos 12 espacios que hemos tenido, son bienvenidos, espero que hayan disfrutado de esta semana tanto como lo disfrutamos nosotros y que bueno, puedan seguir viendo cada una de estas charlas que quedan ahí guardadas en nuestro canal de YouTube. Así que los despido y muchísimas gracias por esta compañía durante estos 5 días de la Semana de España.